No creerás lo que sucedió cuando la fotógrafa de vida silvestre Emma Collins capturaba imágenes de mustangs salvajes en el desierto rojo de Wyoming y se topó con el momento más desgarrador de toda su carrera. Una imponente yegua palomino llamada Starlit estaba de pie junto a su potro recién nacido, quien llevaba más de 18 horas inconsciente, y las desesperadas medidas que tomó para intentar salvarlo dejaron atónitos a todos. Lo que esta madre decidida hizo desafió todo lo que creían los expertos en comportamiento animal. El pequeño potro, nacido en medio de una fuerte tormenta de nieve primaveral, se aferraba a la vida mientras su madre intentaba actos inimaginables para un caballo salvaje. Intentó todo lo que se le ocurrió para despertarlo, incluso comportamientos que dejaron atónitos a los veterinarios experimentados. Pero cuando todos los esfuerzos habituales fracasaron, Starlit tomó una decisión que sorprendió a todos. Emprendió una travesía por la implacable naturaleza de Wyoming, un viaje que desafiaría los límites del instinto maternal y demostraría que el amor de una madre puede ser más poderoso que el instinto de supervivencia. Lo que siguió en su urgente lucha contra el tiempo implicó amenazas de depredadores, terrenos difíciles y, finalmente, una decisión crucial que decidiría si el frágil potro sobreviviría. El final de su viaje renovará tu fe en el amor de una madre y te mostrará que los milagros realmente pueden ocurrir cuando nos negamos a perder la esperanza. Prepárate para una de las historias de caballos salvajes más emotivas que jamás hayas escuchado. La tormenta de primavera azotó el desierto rojo de Wyoming con una fuerza repentina que dejó atónitos incluso a los residentes más antiguos, y a la manada de mustangs salvajes que pastaba tranquilamente cerca de Adobe Town apenas unas horas antes. Emma Collins, fotógrafa de vida silvestre de 34 años de Colorado, estaba siguiendo la ruta estacional de la manada para un trabajo de National Geographic cuando llegó la tormenta, obligándola a refugiarse en su camioneta personalizada mientras el viento aullaba a más de 96 km por hora. Entre los remolinos de nieve y el hielo cortante, Emma apenas podía distinguir las siluetas de los mustangs mientras se apiñaban para calentarse. Instintivamente, le habían dado la espalda al viento, una técnica de supervivencia transmitida de generación en generación. Pero una yegua no estaba con las demás. El instinto de Emma como fotógrafa se despertó, algo importante estaba sucediendo. Starlit, una hermosa yegua palomino de pelaje dorado y crin blanca y ondulante, era la yegua líder de este grupo salvaje. Emma la había estado siguiendo durante 3 días y había captado las señales, la agitación, la forma en que se alejaba de la manada y las señales físicas de que el parto estaba cerca. No con esta tormenta, susurró Emma mientras observaba a través de su teleobjetivo. Por favor, ahora no. Pero la naturaleza no espera la calma. Mientras la tormenta rugía, Starlit entró en trabajo de parto, completamente sola, salvo por un semental cercano que intentaba protegerla lo mejor posible del viento y la nieve brutales. El parto fue largo y agonizante, agravado por las gélidas temperaturas y la tensión de la ventisca. Emma permaneció encerrada en su camioneta, documentando todo lo que veía a través de su potente lente, con el corazón apesadumbrado mientras observaba a la yegua soportar un parto que habría puesto a prueba incluso al animal más fuerte. Cuando finalmente nació el potro. Un impresionante potro palomino con las mismas marcas que su madre. Emma sintió una breve ola de alivio y felicidad. Pero ese sentimiento desapareció rápidamente. El recién nacido, a quien Emma más tarde llamaría espíritu, no se comportaba con normalidad. Si bien la mayoría de los potros Mustang se ponen de pie y comienzan a mamar dentro de 1 hora después del nacimiento, el espíritu permaneció completamente quieto en el suelo helado. Su pequeño cuerpo carecía de la energía y el movimiento típicos de un recién nacido sano. Starlit, su madre, inmediatamente comenzó a hacer lo que todas las madres caballos hacen. Lamiéndolo para limpiarlo, llamándolo suavemente, empujándolo suavemente con su nariz. Pero el espíritu permaneció inconsciente. Su respiración era superficial. Y su temperatura corporal seguía bajando debido al frío helado. A medida que pasaban las horas, Emma observó a través del lente de su cámara cómo los esfuerzos de Starlit se volvían frenéticos. La yegua se paró junto a su potro, tratando de calentarlo con su cuerpo. Luego dio un paso atrás, gritando con relinchos agudos y desesperados. Ella volvería a acariciarlo. Luego intenta levantarlo suavemente con la nariz, con la esperanza de despertarlo. Vamos, cariño, susurró Emma suavemente. Ve con tu mamá. Pero el espíritu aún no se movía. Y afuera la tormenta continuaba furiosa. El resto de la manada había encontrado un mejor refugio en un cañón cercano,
Pero Starlight no abandonaría a su potro. Ella permaneció de pie junto a él toda la noche. Su pelaje dorado se vuelve lentamente blanco bajo la nieve que cae, mientras lo protegía de lo peor de la tormenta. Al amanecer, cuando el viento finalmente comenzó a amainar, Emma se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Spirit había estado inconsciente durante más de 18 horas. Mucho más tiempo del que se esperaba que sobreviviera cualquier recién nacido. Sin alimentarse ni reaccionar al tacto. Aún así Starlight nunca se rindió. Y lo que hizo a continuación cambiaría por completo todo lo que Emma creía entender sobre el comportamiento de los caballos salvajes. Y la fuerza profunda del instinto maternal. Mientras el sol salía sobre el desierto cubierto de nieve, Emma vio lo grave que se había vuelto la situación. El espíritu yacía en una depresión poco profunda en la tierra. Un lugar que Starlight de algún modo había logrado mantener prácticamente libre de nieve. Pero su condición parecía empeorar en lugar de mejorar. Lo que Starlight hizo a continuación no se parecía a nada que Emma hubiera visto en sus 12 años. Como fotógrafo de vida silvestre, la yegua pareció darse cuenta de que las acciones maternales habituales no ayudaban. Y comenzó a probar formas nuevas y creativas para devolverle la conciencia a su potro. Primero, usó su voz. Starlight colocó su hocico cerca de la oreja de Spirit y emitió una variedad de sonidos desconocidos. Ruidos profundos mezclados con relinchos agudos, que Emma nunca había grabado antes de ningún caballo. Sonaban como si estuvieran destinados a alcanzar algo profundo dentro de su bebé y despertarlo de su estado insensible. Cuando eso no funcionó, pasó al tacto. Usando sus cascos con un control sorprendente. Ella le dio unos golpecitos suaves en las piernas y el cuerpo. No lo suficientemente fuerte como para hacerle daño, pero con la suficiente presión para intentar provocar una reacción. Ella alternaba entre empujarlo suavemente con la nariz y presionándolo suavemente con sus cascos. Ella está haciendo todo lo que puede. Emma escribió en su cuaderno. Este tipo de resolución de problemas en un caballo salvaje es más que poco común. Luego vino el comportamiento más asombroso. Starlight comenzó a cambiar físicamente el cuerpo de Spirit. Como si creyera que el movimiento podría ayudarle a respirar mejor o mejorar la circulación. Ella agarró con cuidado partes de su cuello o piernas con los dientes. Y trató de reposicionarlo. Utilizando la misma técnica delicada que usan los caballos cuando se acicalan entre sí. Doctora Jennifer Walsh. Un veterinario y experto en comportamiento de caballos al que Emma contactó a través de un teléfono satelital. Quedó atónito con el relato de Emma. Eso suena a fisioterapia instintiva. El doctor Walsh dijo. Es como si de alguna manera supiera que su bebé necesita estimulación física para reiniciar su sistema nervioso. Pero incluso con todos los intentos avanzados de Starlight, el espíritu permaneció insensible. Su respiración, aunque constante, era débil. Y ninguno de los reflejos habituales estaban presentes. Emma supuso que llevaba inconsciente más de 24 horas. A medida que pasaban las horas, Emma comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Starlight. Pistas de que la yegua estaba tomando una nueva decisión. Ella ya no estaba simplemente reaccionando. Ella estaba planeando algo. En lugar de quedarse junto a su potro, la yegua comenzó a alejarse de Spirit en breves viajes, regresando siempre en pocos minutos, pero claramente explorando algo en la distancia. En una de estas misiones de exploración, Starlight trepó una cresta cercana, erguida contra el horizonte, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. Emma se dio cuenta de inmediato, la yegua buscaba algo. Lo que buscaba se hizo evidente momentos después, cuando Starlight regresó a Spirit y comenzó a actuar de una manera que dejó atónita a Emma. La yegua se colocó cuidadosamente junto a su potro, aún inconsciente, y comenzó a prepararse para lo que parecía un intento de moverlo. «De verdad va a cargarlo, ¿verdad?», dijo Emma en voz alta. Pero al observar a través de su lente, se hizo evidente, eso era exactamente lo que Starlight intentaba hacer. Con suaves mordidas y delicados movimientos de cascos, logró levantar el cuerpo inerte de Spirit y equilibrarlo sobre su lomo, justo detrás de sus hombros. La posición era complicada y claramente, difícil de sujetar. Sin embargo,
Starlight estabilizó a su potro de forma que le permitió avanzar. Con Spirit inmóvil sobre su lomo, la yegua comenzó a caminar con un propósito claro, abandonando el lugar del parto y dirigiéndose hacia algo que solo ella podía presentir que podría ayudar a su bebé. Emma tomó sus cosas y la siguió a una distancia prudencial, filmando lo que podría ser el ejemplo más notable de instinto maternal e inteligencia jamás visto en la naturaleza. El viaje de Starlight con Spirit en equilibrio sobre su lomo demostró tanto su fuerza como su negativa a rendirse. Emma lo siguió de lejos, usando su teleobjetivo para capturar los pasos cautelosos de la yegua mientras cruzaba el paisaje helado, mientras mantenía a su cría en una posición segura. El camino que eligió reveló un nivel de reflexión que asombró tanto a Emma como al Dr. Walsh, quien continuó ofreciendo información por teléfono satelital. En lugar de elegir el camino más recto, Starlight seleccionó rutas que evitaban pendientes pronunciadas, nieve profunda o zonas con terreno resbaladizo. Planifica en 3 dimensiones, señaló el Dr. Walsh cuando Emma explicó las decisiones de la yegua. No solo elige a dónde ir, sino cómo llegar sin dañar a su potro. Cada cientos de metros, Starlight se detenía, bajaba con cuidado a Spirit al suelo, comprobaba su estado e intentaba despertarlo de nuevo con caricias y suaves sonidos. Cuando estos esfuerzos fallaban, repetía el mismo meticuloso proceso de levantarlo de nuevo y continuaba su viaje. Después de casi 2 horas, Emma empezó a comprender a dónde se dirigían. A lo lejos se alzaba una pequeña casa de campo, con humo saliendo suavemente de la chimenea, una señal de presencia humana en este remoto rincón de Wyoming. Starlight llevaba a su potro inerte al único lugar donde podría haber ayuda. Lo está llevando con la gente, pensó Emma con incredulidad. De alguna manera, la yegua comprendió que los humanos podrían ayudarla a criar de maneras que ella no podía. Pero entrar en territorio humano era peligroso para un Mustang salvaje. Starlight corría el riesgo de ser capturada o algo peor. A los caballos salvajes se les había enseñado durante generaciones a temer a la gente. Pero su desesperación superó todo instinto de supervivencia. A medida que se acercaban a la propiedad, el comportamiento de Starlight se volvió aún más extraordinario. En lugar de lanzarse a ciegas, se detuvo a unos 200 metros de los edificios y comenzó a gritar, no los gritos de angustia que suelen emitir los caballos, sino una serie rítmica de sonidos destinados a llamar la atención, no a amenazar. El rancho pertenecía a Tom y Sarah Henderson, una pareja de 50 y tantos años que llevaba más de 3 décadas criando caballos en la naturaleza salvaje de Wyoming. Cuando Tom oyó los extraños gritos, salió al porche y vio algo que lo dejó sin aliento. Sarah, gritó desde adentro. Tienes que salir. Hay una yegua salvaje, y creo que lleva un potro a cuestas. Sarah Henderson, técnica veterinaria de profesión, había vivido muchas emergencias médicas y partos difíciles. Pero cuando salió y vio a Starlight con el cuerpo sin vida de Spirit sobre su espalda, comprendió de inmediato la urgencia. Ese potro está en grave peligro, dijo. Y esa yegua, lo trajo aquí para que lo ayudaran. La pareja se enfrentaba a un delicado reto. Starlight claramente necesitaba ayuda, pero acercarse a una madre salvaje y protectora podía ser arriesgado. Un paso en falso y podría huir de vuelta a la naturaleza, poniendo a Spirit en un peligro aún mayor. Sarah tomó una decisión. Agarró una manta suave y se acercó lentamente, con la voz suave que usaba con los caballos nerviosos. Tranquila, niña, murmuró. Veo que necesitas ayuda con tu bebé. La reacción de Starlight ante la llegada de Sarah determinaría si Spirit tendría alguna posibilidad de sobrevivir, y si este increíble momento de confianza entre un caballo salvaje y un humano conduciría al milagro que su madre anhelaba desesperadamente. El momento en que Sarah Henderson se acercó a la yegua conectó miedo, confianza y algo mucho más profundo, una comprensión silenciosa que ninguno de ellos podría haber imaginado apenas unos días antes. Starlight, quien probablemente nunca había experimentado un gesto humano amable en su vida, estaba a punto de confiar su bebé a completos desconocidos porque se había quedado sin opciones. Sarah se movía con una calma experimentada, con la confianza de quien había pasado décadas interpretando el lenguaje tácito de los caballos. Sostenía una cálida manta de caballo en sus manos y no dejaba de hablar, su voz baja y firme, llena de seguridad, infundía paz en lugar de miedo. Sé que tienes miedo, querida, dijo Sarah con dulzura al acercarse a 9 metros de Starlight. Pero veo que tu bebé necesita ayuda y quiero intentar salvarlo. Lo que sucedió a continuación la dejó sin palabras. En lugar de huir o ponerse a la defensiva, la yegua dio unos pasos cautelosos hacia adelante,
como si comprendiera que esta humana podría ser la única esperanza para su potro. Cuando Sarah se detuvo y se arrodilló para parecer menos amenazante, Starlight se acercó, a solo 3 metros, y con cuidado bajó a Spirit al suelo. Tom Henderson llamó rápidamente a la doctora Rebecca Martínez, veterinaria de animales grandes de la zona. A pesar de las condiciones tormentosas y la ubicación remota, accedió a ir de inmediato. Mientras esperaba la llegada de la veterinaria, Sarah comenzó una rápida evaluación del estado de Spirit. El potro estaba inconsciente, aunque aún respiraba. Su temperatura corporal era peligrosamente baja y no respondía a la luz ni al sonido. Lo más preocupante era la ausencia total de reflejos normales en los recién nacidos, una posible señal de traumatismo o falta de oxígeno al nacer. Sarah le explicó esto a Tom en voz baja mientras Starlight observaba desde cerca, visiblemente angustiada. Sospechaba que el difícil parto durante la tormenta podría haber causado daño neurológico. Lo que más sorprendió a Sarah fue el comportamiento de Starlight durante el examen. La yegua le permitió tocar e inspeccionar al potro, acercándose ocasionalmente para acariciar suavemente a Spirit con el hocico, pero sin interrumpir la evaluación, como si intuyera que las intenciones de Sarah eran buenas. Cuando la doctora Martínez llegó aproximadamente una hora después, se encontró con una situación sin precedentes. Un mustang salvaje permanecía tranquilo mientras la gente examinaba a su potro inconsciente, algo que desafiaba todo lo que sabía sobre el comportamiento de los caballos salvajes. Nunca había visto algo así, les dijo la doctora Martínez a los Henderson al comenzar su examen. Esta yegua, de alguna manera, ha superado todos sus instintos que le decían que corriera. Su diagnóstico era grave, pero no carecía de esperanza. Spirit parecía haber sufrido falta de oxígeno durante el largo y estresante parto a temperaturas gélidas. Esto probablemente le causó inflamación cerebral, lo que le provocó una inconsciencia prolongada. Necesitamos calentarlo, iniciar la administración de líquidos y administrarle medicamentos para reducir la inflamación cerebral, explicó la doctora Martínez. Pero, para ser sincera, ni siquiera con cuidados, hay garantía de que sobreviva. Y si lo hace, podría tener problemas neurológicos permanentes. Para comenzar el tratamiento, Spirit tuvo que ser trasladado al granero de los Henderson, donde podrían controlar el entorno y vigilarlo de cerca. Pero había una pregunta, ¿lo permitiría Starlight? Su increíble confianza sería suficiente para que los humanos llevaran a su bebé adentro. Sarah se acercó con una manta suave, planeando abrigar a Spirit para el corto viaje. Starlight observó atentamente cómo Sarah levantaba con cuidado al potro, y luego hizo algo que hizo llorar a todos. Siguió a Sarah hacia el establo, manteniéndose lo suficientemente cerca como para tocar a su potro, pero confiando en que estos desconocidos harían lo que ella no podía. Las siguientes 48 horas revelarían si la extraordinaria confianza de Starlight llevaría a la recuperación de su potro, o si lo había arriesgado todo solo para perderlo al final. Dentro del establo, los Henderson habilitaron un espacio de atención de emergencia, y el doctor Martínez trabajó incansablemente para salvar a Spirit. Mientras tanto, Starlight permanecía justo afuera del establo, sin separarse del lado de su potro. Permanecía a solo unos metros de distancia, observando cada movimiento con ojos atentos y pensativos, como si comprendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. El doctor Martínez le insertó una vía intravenosa en la pierna a Spirit, administrándole líquidos y medicamentos para reducir la inflamación cerebral y estabilizar su cuerpo. Aunque seguía inconsciente, su respiración comenzó a estabilizarse y su temperatura corporal volvió lentamente a niveles más seguros. Las próximas 24 horas son cruciales, les dijo el doctor Martínez a los Henderson, mientras Starlight escuchaba desde fuera de la cabina. Si los medicamentos reducen la inflamación cerebral, podría despertar. Pero cuanto más tiempo permanezca inconsciente, peores serán sus posibilidades. Durante este periodo, el comportamiento de Starlight fue extraordinario. Parecía saber que los humanos intentaban salvar a su potro y cooperaba en cada paso. Cuando el veterinario necesitaba acceso, se apartaba con cuidado, siempre vigilando. Si era necesario mover a Spirit, Starlight solía ayudar empujándolo suavemente a su posición. Emma Collins continuó documentándolo todo, capturando fotografías y filmaciones que ya habían comenzado a ganar atención global entre los expertos en animales y los científicos de la vida silvestre. Las fotos que mostraban a una yegua Mustang salvaje confiando en los humanos para salvar a su potro desafiaban las ideas arraigadas sobre la psicología equina y el instinto maternal. La doctora Jane Morrison, especialista en comportamiento equino de la Universidad Estatal de Colorado,
viajó a Wyoming para presenciar personalmente las acciones de Starlight. Lo que estamos observando es un nivel muy alto de flexibilidad cognitiva, dijo la doctora Morrison. Starlight no solo se dio cuenta de que sus instintos habituales no funcionaban, sino que también identificó a los humanos como una posible solución y superó su miedo natural a pedir ayuda. En la segunda noche, Spirit comenzó a mostrar leves signos de mejoría. Sus párpados se movían de vez en cuando y su cuerpo respondía débilmente a las pruebas de reflejos del Dr. Martínez. Starlight pareció notar los cambios al instante. Se volvió más activa y vocal, animando el progreso de su potro. «Sigue adelante, cariño», susurró Sarah Henderson, velando por Spirit durante la larga noche. «Tu mamá no te trajo hasta aquí solo para que te rindieras ahora». El punto de inflexión llegó al amanecer del tercer día. Spirit abrió los ojos por primera vez desde su nacimiento e hizo un débil esfuerzo por levantar la cabeza. La reacción de Starlight fue instantánea y llena de emoción. Emitió un suave relincho y le acarició suavemente la cara con el hocico, como para tranquilizarlo: «Estoy aquí, y todo irá bien». Durante las siguientes horas, la recuperación de Spirit se aceleró. Respondía a los sonidos y al movimiento, y lo más importante, empezó a dar señales de querer mamar. El Dr. Martínez albergaba, con cautela, la esperanza de que el potro se recuperara por completo. Pero con el éxito surgió una complicación inesperada. Spirit era un potro Mustang salvaje que, por derecho propio, pertenecía a la naturaleza con su madre. Sin embargo, los cuidados que había recibido para salvarle la vida planteaban ahora difíciles cuestiones legales y éticas. Se había notificado a la Oficina de Administración de Tierras, BLM, que supervisa las poblaciones de caballos salvajes. Representantes se dirigían a revisar la situación y decidir el destino de Starlight y Spirit. Ahora la pregunta era si esta extraordinaria historia de amor maternal y bondad humana terminaría como todos esperaban, o si la política gubernamental separaría a la yegua del potro por el que lo había arriesgado todo para salvar. El equipo de la Oficina de Gestión de Tierras, BLM, llegó 3 días después de que el estado de Spirit mejorara, y la tensión invadió el ambiente. La visita reveló lo compleja que es la relación entre la preservación de los caballos salvajes y la intervención humana. La agente de la Oficina de Gestión de Tierras, BLM, Carol Thompson, y el veterinario de vida silvestre, Dr. Michael Ross, acudieron para evaluar la situación y aclarar la situación legal de Starlight y Spirit. Técnicamente, explicó la agente Thompson, estos caballos son salvajes y viven en terrenos públicos. Cualquier intervención humana sin permiso podría considerarse una captura ilegal. Sin embargo, admitió que estas circunstancias eran diferentes a cualquier otra que hubieran enfrentado antes. Emma Collins había seguido documentando cada momento de la historia. Sus fotos y vídeos ya se compartían en todo el mundo, despertando un gran interés entre expertos en vida silvestre, defensores de los caballos y amantes de los animales de todo el mundo. El apoyo para mantener unidos a Starlight y Spirit crecía rápidamente. Tras examinar a Spirit, el Dr. Ross confirmó lo que muchos esperaban. «Por lo que veo», dijo, «este potro se está recuperando muy bien. Sus funciones neurológicas son normales y se alimenta por sí solo. Sin duda, la atención médica le salvó la vida. Ahora, el problema era decidir qué hacer a continuación. Normalmente, la política de la Oficina de Administración de Tierras, BLM, exigiría que los caballos pasaran por su sistema oficial de adopción. Pero el singular rescate de Spirit y la increíble confianza de Starlight en las personas hicieron que esta situación fuera extraordinaria. La doctora Morrison había elaborado un análisis conductual completo que detallaba las habilidades de Starlight para resolver problemas. Argumentó firmemente que la inteligencia y la confianza de Starlight eran rasgos excepcionales y valiosos que debían preservarse en la población de Mustang salvajes, no eliminarse. Starlight ha demostrado un nivel de pensamiento que apenas estamos empezando a comprender, explicó el Dr. Morrison. Su potro podría transmitir esta inteligencia, lo cual beneficia el futuro genético de los Mustang salvajes. Durante la semana de cuidados, Tom y Sarah Henderson desarrollaron un vínculo emocional con ambos caballos. Aún así, sabían que Starlight y Spirit pertenecían a la naturaleza. «Nunca planeamos quedárnoslos», dijo Sarah con dulzura. «Todo lo que queríamos era ayudar a salvar al potro y devolverlo a su madre». Lo que sucedió después fue tan extraordinario como el viaje de Starlight en busca de ayuda. La Oficina de Administración de Tierras, BLM, tomó una decisión inesperada. Aceptaron tratar el evento como un rescate de emergencia de fauna silvestre,
no como una captura. Esto permitió que Starlit y Spirit regresaran a su manada sin pasar por el típico proceso de adopción. Pero había una condición: a ambos caballos se les colocarían collares de rastreo GPS. Estos dispositivos permitirían a los científicos monitorear su salud y comportamiento a lo largo del tiempo, lo que ayudaría a los investigadores a comprender cómo el contacto humano temprano afecta el desarrollo de los caballos salvajes. El día de su liberación estuvo lleno de emoción. Spirit, ahora fuerte y lleno de vida, permaneció cerca de Starlit mientras se preparaban para dejar el rancho de los Henderson. Antes de regresar a la naturaleza, Starlit se acercó a cada uno de los humanos que la habían ayudado, tocando suavemente a Sarah, a la doctora Martínez e incluso a Emma con el hocico, en lo que pareció un silencioso agradecimiento. «Está diciendo gracias», susurró Sarah con lágrimas en los ojos, mientras la yegua le rozaba la mano por última vez. Su regreso a la naturaleza fue suave e instintivo. En cuestión de horas, Starlit y Spirit se unieron a su manada, y los demás Mustang los recibieron sin dudarlo. Las últimas fotos de Emma capturaron a Spirit corriendo junto a su madre por las llanuras de Wyoming, ambos salvajes, gráciles y libres, encarnando el espíritu que desde hace mucho tiempo ha inspirado a los humanos a proteger a los de su especie. 6 meses después, los datos del GPS confirmaron que la pareja prosperaba. Spirit se había convertido en un semental joven, sano y enérgico, sin mostrar señales del trauma de su nacimiento. Starlit había vuelto a parir esa primavera y criaba a ambos potros con el mismo cuidado sabio y feroz que una vez salvó la vida de Spirit. Su viaje se convirtió en un símbolo poderoso, un testimonio de la fuerza del amor de una madre y la importancia de preservar los lugares silvestres donde estas historias pueden desarrollarse. Recordó al mundo que, a veces, los milagros más poderosos no se logran con la fuerza, sino con la compasión. Si la historia de confianza, valentía y supervivencia de Starlit y Spirit te conmovió, que te sirva de recordatorio. Algunos lazos son lo suficientemente fuertes como para superar incluso el miedo entre las criaturas salvajes y las personas. Su historia demuestra que el amor trasciende todas las fronteras y que, a veces, el regalo más valioso que podemos dar es simplemente elegir ayudar cuando más se necesita. Apoya las iniciativas de preservación de los caballos salvajes y a los grupos dedicados a proteger a estos majestuosos animales en su hábitat natural. Comparte esta inspiradora historia para mostrar a otros que la naturaleza alberga profundas emociones, inteligencia y belleza que merecen nuestro respeto y cuidado. Suscríbete para descubrir más historias increíbles que revelan cómo la conexión entre madres y sus hijos es más fuerte que cualquier otra cosa. Y recuerda siempre, incluso el acto de bondad más pequeño puede generar un impacto que transforma vidas de maneras que jamás podríamos predecir. A menudo, estar presente en el momento de necesidad de alguien es lo más importante que podemos hacer.